Segunda de Pedro, capítulo 1, que leímos esta mañana, pareciera que está escrito bajo el lema que el Señor ha entregado este año a Monte de Sión sobre la expansión que el Señor está haciendo en su iglesia. Parece que como si el tema de Segunda de Pedro tuviera lleno, tuviera saturado de un ambiente de expansión. Y lo vamos a demostrar esta mañana al delucidar un poquito algunos versículos tan grandes que hemos leído en esta escritura. Sabe que la vida cristiana es una vida de expansión. La vida cristiana es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted ha conocido un cristiano que no es hoy lo que era ayer, porque ahora es menos de lo que era ayer, él está desfasado del programa de Dios para su vida. Con Dios lo mejor siempre es mañana. Con Dios vamos siempre hacia arriba. Con Dios nuestro enfoque siempre es a lo superior. Y esta es la escritura que hemos leído porque al estudiar el primer capítulo de Segunda de Pedro notamos maravillosamente que el verbo añadir, muchas gracias hermano Raúl, el verbo añadir aparece demandado, pedido 9 veces en este solo primer capítulo de segunda carta de Pedro. Dios diciéndonos: añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Se acuerdan esa escritura? Está allí. Yo quiero mirarla como la palabra nos pide añadidura, crecer, avanzar, ir adelante. Dice el versículo número 6, versículo número 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, hacerlo con presteza, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio añádele paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Escuche el versículo que sigue, versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, diga conmigo fuerte, abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra que ponen en terapia intensiva al que la palabra pueda calificar como una persona que está ociosa, no tiene ocupación, no tiene nada en que trabajar, y que la palabra lo calificara como que está sin fruto. La vida cristiana es una vida llena del fruto del Señor. Dicen amén los que lo reciben. Y esta demanda de añadir y añadir es como parte de la expansión que el Señor está pidiendo de nosotros, que nuestra vida espiritual, nuestro avance en el Evangelio sea siempre hacia arriba, más conquistas, más cercanía con el Señor, la fe vuestra creciendo, dice el apóstol Pablo, mientras vuestra fe va creciendo y el amor. Pablo dijo una vez que la palabra de Dios que había llegado a cierta iglesia había crecido, la palabra había crecido y había llevado fruto en ello. Ese es el tema de este año y este es el tema que el primer capítulo de Pedro encierra. Ahora, yo quiero que miren con cuidado cuando el apóstol Pedro está hablando de añadidura y el deber nuestro de crecimiento. La manera como él mismo, a lo mejor sin saberlo, porque la escritura fue inspirada divinamente, y una de las características de la Biblia es que muchas cosas que se escribieron en ella están allí escritas, pero el escritor, a la hora de plasmarlo en la Biblia, ni él sabía la trascendencia que esa palabra divina que Dios inspiraba en ellos tenía. Y cuando miramos la manera como Pedro se presenta en el primer capítulo, versículo número 1, encontramos una expansión en sí mismo que el apóstol Pedro testifica que se había obrado en su vida. Dios había expandido al escritor de esta carta, que habla de añadir y añadir y añadir y seguir creciendo en el Señor. Primero, al leer el capítulo 1 de Segunda de Pedro y el versículo 1, aparece el encabezado identificando al escritor de la carta. Y curiosamente, ahí terminamos el domingo antes pasado, Pedro se llama ahí Simón Pedro.
El nombre como le conocimos como discípulo de Cristo era Pedro, pero él comienza su carta diciendo los dos nombres que él ostentó desde el momento que la Biblia nos presenta a Pedro o a Simón. Y ahora cuando escribe la segunda carta, que ya no era una carta únicamente a los judíos expatriados, que era el tema, o a quienes dirigía la primera carta, en la segunda carta él no comienza hablando de quienes reciben la carta, sino comienza hablando de la expansión de sí mismo, que obviamente la obró Dios en esta persona. Primero él fue Simón, el hijo de Jonás. El momento que el Señor llama a Pedro al ministerio, cuando pescaba en el mar de Galilea, Pedro era Simón, y la escritura a propia intención dice hijo de Jonás, para darnos a entender, cuando vemos algunas prácticas un tanto agresivas de Pedro, que él era un hombre natural primero, como somos todos nosotros. Era hijo de un hombre, era hijo de Adán, era hijo de Jonás. Y en el primer nacimiento que uno tiene de papá y mamá, las cosas no se parecen a lo que uno vive y hace cuando está en el segundo nacimiento del agua y del Espíritu. La vida se vive diferente cuando uno es hijo de Jonás. En otras palabras, cuando nacemos de nuestros padres, antes de conocer la experiencia que se llama en la Biblia la regeneración. Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y en esa connotación, el escritor quiere que entendamos que él tuvo una metamorfosis, un proceso de ascenso. Primero era Simón, hijo de Jonás. Hay tanto de la vida de Pedro como Simón, hijo de Jonás, a tal modo que aunque el Señor lo llamó luego con otro nombre que veremos enseguida, todavía algunas veces el hombre Simón salía hasta apartar a Jesús con unas palabras que le dijo del Calvario. No te acontezca nunca eso de que te van a matar. Él no tiene visión de la obra que hacía falta para que la sangre inocente fuera derramada en nuestro lugar. Y él quiere apartar al Señor de la cruz, porque Simón era hijo de Jonás también. Y una vez le picó la oreja a un siervo llamado Malco, que estaba allí en el momento del apresamiento del Señor. Algunas veces la conducta de Pedro no era de acuerdo al supremo llamamiento que el Señor hizo de él, porque él era primero Simón. Y todo lo que estamos aquí tenemos que decir: Señor, gracias, porque aunque yo nací como este hombre de carne y de sangre, el Espíritu Santo me alcanzó y me cambió la vida. Y después dice él que él era Pedro y llegó a ser Pedro. Ahora, este Pedro significaba, en la manera griega en que el nombre aparece, como un pedazo de roca. La gran herejía católica de que Pedro era el primer papa y después de él otros papas de Roma han estado en el papado y la dirección de la iglesia mundial es mentira. Pedro nunca fue papa, Pedro nunca fue la roca en la cual se edificó la iglesia. El que le llamó Pedro a él, ese es la roca en la cual está edificada la casa de Dios, Jesucristo. Pero Pedro llegó a ser Pedro por el nombramiento que el Señor le hizo el día que, siendo Simón, él tuvo revelación cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente por fuera de mí? Ellos dijeron: uno dice que tú eres Jeremías, otro dicen que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres algún profeta. Y el Señor le preguntó a ellos, a los 12 discípulos: ¿y vosotros quién decís que sois? Y Pedro, no por él, no por carne y sangre, sino, dice Jesús, por revelación del Padre, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo: Pedro, desde ahora te digo que tu nombre será cambiado y te llamarás Pedro, y sobre la declaración que tú has hecho yo edificaré mi iglesia, y la edificaré tan fuerte que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Aquel día Pedro fue cambiado, y cuando abrimos la segunda carta de él, encontramos claramente que Pedro se define como un hombre que era Simón Pedro, y que ahora él puede decir: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. En otras palabras, Pedro declara que hubo un momento en su vida cuando el Señor lo toma, lo llama al ministerio, le cambia el nombre y el Señor lo convierte a él
en una propiedad de Cristo mismo. Y dice Pedro, yo soy de Jesucristo. Jesucristo me ha tomado, Jesucristo me ha llamado. Y cuando uno oye a Pedro en la presentación de la expansión que hubo en su vida, diciendo que él es de Jesucristo, nos acordamos que el Señor Jesucristo no solamente llamó a Pedro, sino que lo capacitó, lo envió a predicar con los otros discípulos, le dio las llaves del reino, lo expandió a tal modo que dio 2 llaves del evangelio para judíos primero y después para gentiles, porque el Señor había llamado a Pedro para un ministerio especial, a tal modo que él dice, ahora yo soy de Jesucristo. Amados hermanos, el éxito de nuestra marcha de fe depende de que entendamos que nosotros ya no somos nuestros, nosotros somos del Señor. Así que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y esa vida cambia cuando uno sabe que el Señor nos tiene. Dice Pablo que habéis sido comprados con precio, por precio caro. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora Pedro dice que primero era siervo. Y yo quiero que noten con curiosidad el orden en que Pedro se presenta. Primero se presenta como siervo de Cristo y después se presenta como apóstol de Jesucristo. ¿Sabe por qué la primera presentación de Pedro, en la manera como el Señor lo expandió, es de siervo? Porque a toda persona que Dios llama al ministerio, como hemos enseñado aquí en una serie que dimos hace tiempo, la primera cosa que el Señor quiere que hagamos en su viña es que seamos siervos suyos. Cuando uno dice con fe, yo soy siervo del Señor, eso entraña adentro una verdad muy sublime que significa, yo reconozco a Jesucristo como el Señor de mi vida. Pedro era siervo porque había reconocido que el Cristo que le había salvado ahora era el Señor de su vida. Toda la vida de uno debe ser expandida, de no solo beneficiarnos de lo que Cristo es y de lo que Él nos ha dado y de la manera como nos ha salvado y de la manera como nos auxilia todos los días y de la manera como cada vez que fallamos nos perdona y de la manera como cada vez que estamos caídos nos levanta y de la manera que Él pone el alimento en nuestra mesa, dándonos fuerza para cultivar el dinero y comprar la comida, y de la manera que todos los días las misericordias del Señor son nuevas. La Biblia enseña que tenemos que tener esta expectativa que Pedro narra aquí en la segunda carta que hace. Jesucristo no es solo el que me salvó y el que me salva. Él pagó a tal manera el precio por nosotros que Él pide que nosotros seamos sus siervos, que le sirvamos, que Él se convierta en el Señor de nuestra vida. Un mensaje completamente impopular en este mundo cuando la gente quiere ser cada día más independiente, aún independiente de la soberanía de Dios. Pero Pedro está inspirado en la Escritura para decirnos, nosotros también debemos primero que todo considerar nuestro hacer en la obra del Señor como un servicio a la causa del que mejor servicio hizo de todo cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. En la expansión de Pedro dice, primero era Simón, después era Pedro, primero fui siervo y después dice, no solamente me presento como siervo, sino como apóstol de Jesucristo. Hubo un momento en el discipulado del Señor que Él tenía 12 discípulos. Algunos nombres son tan feos como Judas Iscariote, el perverso hombre que negó al Señor y lo cambió por $20. Pero hubo un momento en la vida de los discípulos cuando, después que el Señor los llamó a cada uno, a Mateo del banco de los tributos públicos, a Pedro y su hermano Andrés de las redes del mar de Galilea, de la barca, y a otros de diferentes lugares, cuando el Señor los convirtió en apóstoles, porque la palabra apóstol, aunque está muy leudada hoy día, y hay tanta adulteración de lo que es un apóstol, la palabra apóstol define, puede encarnar la persona más sencilla que usted conozca. Un apóstol puede ser un hermano de la iglesia a quien el Espíritu Santo de manera personal lo llama como un ministerio misionero. Ayer decíamos en la casa que la palabra apóstol equivale en la práctica
a la palabra misionero, que es la que más conocemos hoy día. Un hombre que es enviado a abrir el campo misionero en lugares donde Cristo no ha sido predicado. Pablo dijo que él no edificaba en fundamento ajeno, no se metía en iglesias formadas, sino que iba como apóstol, que significa enviado, a lugares a plantar la obra. Plantaba la obra, evangelizaba la ciudad. Hay un orden muy bello en Hechos capítulo 14, bajo la manera como Pablo y sus compañeros de trabajo hacían hasta que establecían la obra, porque eran apóstoles, como Pedro se presenta aquí. Ellos iban y después de predicar el evangelio a aquella ciudad, separaban a los que eran discípulos, porque le predicaban a todos, pero no todos se convertían en discípulos. Primero evangelizaban la ciudad, luego iban y hacían discípulos como el Señor les mandó, y luego comenzaba un ministerio de confirmación de aquellos que habían recibido a Cristo. En algunos lugares Pablo y sus compañeros se quedaban algún tiempo en Corinto, en Éfeso, en diferentes ciudades, confirmando a las iglesias. Algunas veces Pablo trabajaba con sus manos, porque la gente de aquel tiempo también lo criticaban si demandaba alguna ofrenda, y él explicó que era lícito y que era de Dios, que el que trabaja en el ministerio a tiempo completo viva del ministerio, pero él muchas veces le costaba a ellos, por el buen testimonio de la obra, no dedicarse nada más a la obra, sino que Pablo a veces hacía tiendas y cobraba dinero en lo secular para callar la boca de los que hablaban mal del ministerio que hacía como apóstol. Pero un apóstol equivale a un misionero. En el caso de Pedro no era como Pablo, que era un gran maestro. Pedro era un evangelista, pero plantando la obra del reino de Dios, explicando el Calvario. Y me llama la atención, hermanos, como cuando Pedro se llenó del Espíritu Santo en Pentecostés con los que estaban allí. Como dijo el predicador Mike el domingo pasado, cuando tomó de aquella miel, los ojos le fueron abiertos. Y Pedro fue el primero que explicó lo que había pasado hacía unos días atrás, 50 días en el Calvario. Nadie sabía, todo parecía que se perdió la empresa del Mesías. Todo parecía en el mundo humano que habían crucificado a un inocente, que lo habían matado los verdugos. Pero Pedro se levantó como el apóstol con la llave en la mano para decir el llamamiento que él tenía. Primero pescador en el mar de Galilea, ahora apóstol, pescador de almas, y decir a ese Jesús que los judíos mataron y crucificaron, Dios lo levantó de los muertos y Dios le hizo Señor y Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Así que Pedro fue ampliado, Pedro fue extendido en su vida y ministerio. Simón Pedro, siervo y apóstol, y llegó a ser el apóstol que el Señor llamó a escribir estas cartas, primera carta a los judíos. Me llama la atención también cuando junto la expansión del nombre o el título siervo del Señor, Pedro, siervo y apóstol, que cuando Pedro fue apóstol y el Señor lo expandió, lo mandó con los discípulos a predicar y a hacer misiones, Pedro no perdió ser siervo cuando llegó a ser apóstol. Esta es una verdad muy linda que tenemos que entender a cualquier escala que el Señor nos lleve de ministerio. Todavía su llamado es que nosotros seamos siervos del Señor. Ahora, una de las cosas fascinantes de todavía viendo, antes de ver qué decía los que estaban en la carta del lado ya para leerla, lo que dice el escritor de cómo el Señor lo expandió, es que curiosamente la segunda carta de Pedro está escrita en un momento cuando Pedro dice que casi ya se iba para el cielo. Yo pregunto, ¿qué tendrá que decir una persona que el Señor le ha revelado que se va pronto de aquí de la tierra, que ha sido un apóstol, ha sido un siervo, ha abierto la puerta de los judíos en Pentecostés? Miles de hombres y mujeres bajo su don de predicador se han entregado a Cristo, han sido lavados en la sangre, han sido pacificados con Dios, reconciliados con Dios. Un hombre que habló directamente aquí a judíos y después también a gentiles en casa de Cornelio. Un hombre de Dios como Pedro, que sabe que se va, en esos días se iba. ¿Qué tendría que decirle Pedro a la iglesia cuando él sabe que se va para el cielo? Mire con curiosidad
que en esta segunda carta, capítulo 1 que leímos esta mañana, pero el versículo 14, Pedro se presenta a sí mismo no solamente como Simón, luego Pedro, siervo, luego apóstol, sino que ahora dice Pedro que él sabe que está a punto de mudarse al cielo, y él dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En breve debo abandonar el cuerpo, dice Pedro, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Noten, hermanos queridos, con cuidado la forma tan linda como Pedro habla de ese fantasma para muchas personas. La muerte se llama en la Biblia el postrer enemigo que será destruido. Y es ilógico que un cristiano hable de su partida al cielo con terror. Hemos conversado con hermanos que no quieren que le hablen de ese momento, pero la Biblia lo habla de una manera tan natural. Miren como Pedro dice, me voy de ustedes, ya no van a tener aquí al apóstol, al siervo del Señor, porque el Señor me ha declarado. Y bajo estas palabras dice, en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Quiero preguntar esto aquí a los sinceros nada más. ¿A cuántos de ustedes les gustara que el Señor les diga cuándo se van del cuerpo? No hay manos levantadas, nada más que una y con reuma. 2 con artritis, pero no hay así que quieren saberlo. Esta gente sabían que estar con Cristo era muchísimo mejor. Y ahora Él dice, tengo premura en hablarles de la expansión. Tengo premura en hablarles de las palabras que estoy diciéndole, porque Cristo me acaba de decir que me voy de la tierra, que mi cuerpo se va a quedar vacío, y que el verdadero siervo, el verdadero Simón, el verdadero Pedro, el verdadero apóstol va a dejar el estuche vacío, porque para ellos morirse era salirse del cuerpo y estar con el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Si tienes pánico a la muerte, reprende eso. La muerte es nada más la parte exterior lo que se muere. El espíritu no se muere, el alma no se muere. Esta gente hablaban así, en una manera tan clara, de la vida del cielo. Y Él tiene premura porque los hermanos acaben de expandirse a lo que el Señor tiene para ellos, porque Él tiene que irse pronto al cielo. Yo estoy diciendo esta mañana aquí que los acontecimientos del mundo van a una velocidad tan rápida que todos los que estamos aquí, pero no refiriéndonos a la muerte, sino refiriéndonos al arrebatamiento de la iglesia, podemos decir con Pedro, parece que en breve vamos a abandonar este cuerpo para recibir un cuerpo que se parecerá al cuerpo de la gloria que tiene Cristo allá en el cielo. Si alguien se va con Él, diga un fuerte aleluya aquí esta noche. La esperanza bienaventurada del creyente es tan fuerte que la palabra habla de eso con naturalidad. Pedro entiende eso como una expansión. Yo quiero preguntar, hermano, ¿no es una expansión acaso que alguien que ha vivido para Dios, que ha sacrificado para Dios, ha vivido para el evangelio, de pronto le avisen que lo van a subir a un lugar sin renta, sin carro ni letra de carro, a un lugar sin problemas en el estómago, a un lugar sin enfermedades, a un, dice Lester que sí, que está lindo eso, a un lugar de gloria donde veremos al Señor cara a cara en la eternidad? Pedro quiere que entiendan que Él se va a expandir, y que entienda, y él lo pone en la carta inspiradamente para que la iglesia que recibe su misiva entienda que esa es la vida cristiana. Somos peregrinos aquí, estamos en un tabernáculo lleno de enfermedades, lleno de debilidades, lleno de cuantas malezas, en un mundo que nos golpea, pero pronto la trompeta va a sonar, Cristo aparecerá en las nubes y estos cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para que tengamos un cuerpo de gloria que esté en el cielo por toda la eternidad con Cristo. Enseguida que Pedro se presenta de tal manera, le habla a los hermanos que van ahora a recibir el texto de su carta. Y curiosamente, al mirar el capítulo 1, parece también que Pedro está hablando de la necesidad de que ellos se expandieran y entendieran que Cristo nos salvó para que alcanzáramos todas las metas que el cielo tiene con nosotros.
Miren con cuidado que cuando abrimos el capítulo 1 de Segunda de Pedro, todavía comenzando la carta, antes de bajar un poquito, pero todavía comenzando la carta, en el versículo todavía 1, una vez que me entero que Simón es Pedro y que el siervo es apóstol y el apóstol es siervo y que era un hombre tomado por Cristo, dice a sus receptores: les escribo a ustedes, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué término tan lindo Pedro usa hablando de la expansión espiritual del creyente. Cuando habla de la fe, dice de ella a los hermanos que les escribo, es a aquellos que han alcanzado una fe. Han alcanzado una fe. El otro día el pastor Maney dio aquí una palabra tan rica el martes sobre cuando me falta la fe, y él explicó tan rico a algunos momentos cuando nuestra fe parece que no es suficiente, cuando nuestra fe no está fuerte, y él basaba su alocución en aquel hombre con el hijo endemoniado, lunático, que vino al Señor y le dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y algunos de los que estamos aquí sinceramente tenemos que decir, muchas veces nuestra fe no ha estado en su mejor nivel. Y Pedro dice: yo estoy escribiendo una carta, ya saben quién soy, ya han oído de lo que Dios hizo conmigo, cómo me ayudó, cómo me expandió, y ahora me queda irme a la mejor expansión. Pero antes de irme, quiero que sepan que la carta es para los que han alcanzado una fe preciosa. Voy a levantar la mano para decir en el nombre del Señor en esta mañana, el por qué Dios está aquí en la iglesia en este día es porque te va a llevar a un nivel de fe hasta que tu fe sea preciosa. El por qué te trajo de la casa en el día de hoy es porque la fe tuya va a comenzar a crecer. Los niveles de fe van a comenzar a subir para que tú puedas ser también junto conmigo aquellos que reciben la carta de Pedro, que dice: esta carta es para los que han alcanzado. Mire, cuando uno nace en el evangelio, la fe es muy emotiva, pero es muy débil. Yo he conocido creyentes que se entregan al Señor, se convierten a Cristo, y cuando están sintieron tanto gozo. El gozo de la salvación es real. El gozo de la salvación es real. El fruto del Espíritu es amor, es gozo. Y parece que en esos primeros días, antes de conocer que el diablo existe, antes de conocer que el mundo se va a burlar de ti porque eres cristiano, antes de conocer que vas a enfrentar tentaciones por dejar la santidad, antes de enfrentar, parece que la fe es muy emotiva pero muy débil. Y algunos han querido bajar el cielo para abajo y quieren ser ya predicadores porque están llenos de la emoción de la fe. Pero hay un nivel de fe que la fe esa, cuando uno la alcanza, no depende de las emociones. Esa fe depende de un conocimiento. Usted lee segunda de Pedro 1 y encuentra conocimiento por todas partes. A los que han alcanzado una fe por el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Toda gracia sea dada a vosotros en el conocimiento, porque la fe ahora, cuando alcanza, cuando la fe llega a su nivel superior, cuando la fe es madura, ya la fe no depende de cuán emocionado esté o cuánta salud tenga en mi cuerpo, y mucho menos de cómo me trata la gente. La fe alcanza un nivel cuando en frío, sin sentir a Dios, sin que su espíritu me erice los pelos, sin sentir que estoy sano físicamente, yo digo, pero yo sé, aleluya. Hay un nivel de fe que se alcanza, y Pedro le llama a ese nivel de fe alcanzado a los que han alcanzado una fe, miren conmigo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Parece que la fe va a ir mejorándose en apariencia, parece que la fe tuya va a ser más linda cada día. Parece que la fe va a tomar un nivel. Yo quiero tener la fe que Pedro habla aquí. Oiga, ¿por qué? Pedro dice: esta carta es para los que han alcanzado, escucha ahora, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Oiga, la fe de los discípulos de Cristo era una fe preciosa. Ellos habían visto al Señor cara a cara. ¿Quién le iba a tapar la boca a Pedro cuando el concilio dijo: está prohibido que sigan predicando aquí de ese Jesús muerto? Está prohibido. ¿Quién? Nadie puede predicar más aquí acerca de ese Jesús. Pero Pedro
quiere que alcancemos una fe que es preciosa, que Él la tenía. Era la fe igualmente preciosa que ellos tenían, la que Él dice que los creyentes debían alcanzar. Porque en el caso de ellos, nadie le pudo tapar la boca. Y cuando lo mandaron a tapar la boca y no pueden predicar, Pedro dijo: juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos una experiencia. Denle un aplauso al Señor por la experiencia de la fe. En otras palabras, cuando hay experiencias personales con el Señor, la fe se pone brillante, la fe se pone preciosa. Pedro quiere que alcancemos una fe tan linda, tan alta, que sea preciosa como la fe que ellos tenían, por la evidencia que tenían irrefutable de que el Señor Jesús había muerto en la cruz por los pecados, había sido sepultado muerto, se había levantado vivo de la tumba al tercer día, había subido a la derecha del Padre, estaba intercediendo día y noche. Respecto a cómo se mide aquí el horario, no allá arriba, esto es siempre de día, orando siempre por los santos, por los cristianos. Ellos sabían eso. Ellos habían visto a Cristo en Betania con sus propios ojos separarse de la tierra, gravitar en el milagro de la ascensión, y se fue separando y se fue separando. Ellos habían visto a Cristo. El Cristo que estamos adorando aquí no es una historia, está ascendido a la derecha del Padre. Pedro dice: tengo una fe preciosa, y quiero que los hermanos que te toman esta carta alcancen una fe igualmente preciosa como la nuestra. Yo proclamo en esta mañana que va a caer convicción de Dios sobre ti. Convicción de que tu Redentor está vivo. Convicción de que el Señor está. Fuera la duda, fuera la incertidumbre, fuera hoy creo y mañana no, fuera eso. Hay una fe que se alcanza igualmente que la de ellos. Una fe con evidencia. Y yo quiero que anotes en tu corazón, aunque sea 3 maneras, como la Biblia habla de esta fe preciosa. Número 1, esta fe es preciosa por las palabras de fe que uno puede decir cuando cree. Yo quiero que noten que la Biblia, cuando habla de fe hasta para salvación, habla de la fe que está aquí, y entonces la fe que se expresa. ¿Sabes por qué usted es cristiano? No solo porque creyó en Cristo nada más, porque la Biblia dice que si creyeres en tu corazón, primero dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y eso es obvio, porque creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para que alguien sea salvo, tiene que creer con el corazón y tiene que confesar con la boca. Pablo dijo: para que toda lengua confiese que el Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La fe no es una fe muda, la fe es una fe que habla. Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. Estaba revisando así rapidito para entregar en esta mañana cuando la fe ha crecido, cuando la fe ya es igualmente preciosa. Aquellos hombres que tenían evidencias del Señor, y encontré a un enfermo muy conocido aquí en la Biblia, en el peor momento de su plaga, cuando todo era muerte a su orilla, cuando la mujer tampoco lo quería, cuando perdió todos los hijos de un solo golpe, cuando se le acabó todo. En el peor de los momentos y situaciones, este hombre tiene una fe igualmente preciosa, y él dijo: pero yo sé que mi Redentor vive. Lo que dijo después que dijo eso es tan grande como esta parte, que es la que más conocemos. Él dijo: y al fin se levantará sobre el polvo. Está hablando que Dios va a ser victorioso sobre ese cuerpo de polvo que él tiene todo llagado en ese momento. Los científicos creen que una terrible elefantiasis, un tipo de lepra conocida como elefantiasis, en el mundo antiguo había tocado la piel de este hombre Job, y en el peor de los momentos que se rascaba con un tierno. Pero hay uno que yo sé que es mi Redentor, y él lo dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Él le va a ganar la victoria a este cuerpo de polvo enfermo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Alábele si pueden esta mañana, hermano. ¿Cuántos dicen aleluya por eso?
La fe que se refiere Pedro aquí no es el resultado que la fe tiene. Está hablando de lo bello de la fe misma. O sea, hoy predican mucho el resultado de la fe, Hoy predican mucho que la fe es linda por lo que obtiene. Pero Pedro no habla aquí de una fe que alcanzamos, que logró algo. Pedro habla aquí no de lo precioso del resultado de la fe. Él habla de lo precioso de la fe misma. Y quiero que escuchen esto. Varios de los héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11, muchos de ellos aparecieron en lista de héroes de la fe, no por lo que lograron, porque algunos no lograron lo que estaban creyendo. Y todavía aparecen como héroes de la fe. Murieron saludando la esperanza. Murieron saludando la Jerusalén de arriba. Murieron diciendo: no vi al Mesías nacer, pero de seguro que el Mesías vendrá. De seguro que Él se manifestará. Y cuando habla Pedro de la fe, no habla de la fe linda cuando ya la fe ve aquello que pidió. Habla de la fe antes de ver lo que estoy esperando ver. En esta mañana, si alguien está aquí, tiene fe por algo, estás pidiendo algo, yo te animo que no categorices tu fe fea o débil por el hecho de que aún no has visto el milagro. Atrévete a creer que mientras estés creyendo, el Señor llama linda tu fe. El Señor llama bella tu fe. El Señor mira tu fe. No tengo lo que estoy pidiendo. Aún la familia entera no es cristiana. Hay cosas que no tengo, que las voy a tener, pero no voy a esperar que las tenga para levantar mi mano y abrir la boca después que las tenga. Estos hombres tenían fe linda porque antes de ver resultados, ellos dijeron: se levantará sobre el polvo. Él triunfará sobre este cuerpo de polvo y sobre la enfermedad. Mis ojos verán a Dios con un cuerpo diferente de gloria. Parece que había un momento en David en el que hizo el Salmo 23, que estaba la fe en un momento cuando tú mirabas para el lado y todo era negativo, y él se atrevió a levantar la voz de la fe preciosa antes de ver algo. Y él dijo: no es una realidad que tengo ahora no me doy cuenta que el bien me rodea. Salmo 23. No estoy escribiendo, hermanos, en el himnario de Israel una experiencia de que ahora ando con el bien. Ahora estoy escribiendo el Salmo de la oveja. Lo escribo, pero no porque todo está bien aquí a mi lado. Lo escribo, este Salmo de la oveja tan querido, no porque estoy viendo misericordias caer del cielo en el momento que escribo, porque la fe siempre tira al futuro. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y eso de que no se ve habla de lo que quiero ver que Dios me dé, pero que aún está en la cápsula de la fe. Aún no lo veo. Y cuando él escribió el Salmo de la oveja, o sea, la oveja cantando al pastor, fue la fe la que habló. Una fe preciosa, sin resultados en el momento, pero dijo: ciertamente, versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Capte que está hablando la fe, porque la fe nunca habla del presente. La fe siempre habla de lo que ella es en sustancia, certeza de lo que se espera, de lo que voy a tener que no tengo, de lo que voy a ver, aleluya, de lo que voy a ver que no he visto. Pero la fe es linda porque la fe se atreve a creer que si Ebenezer, entonces yo voy a volver a decir otro Ebenezer pronto. Si yo puedo decir Ebenezer hoy, la fe dice: yo voy a cantar otro Ebenezer en estos días. Levante la mano los que pueden decir eso. Yo voy a cantar otro Ebenezer en estos días. Ya he dicho que hasta aquí me ayudó. Eso es historia comprobada. Eso es fe con resultados. Pero la fe preciosa no se mide cuando logré. La fe es linda cuando no he logrado, pero puedo decir: mañana el bien y la misericordia van a andar conmigo. El bien va a perseguirme. La misericordia amanecerá mañana lunes conmigo en el trabajo. Seré bendecido, seré bendecido. El bien del Señor va a caer sobre mí. Recíbalo, hermano. El bien del Señor va a caer sobre mí. En el Salmo número 140 y versículo 12 hay un salmista que alguien lo está aguijoneando. Alguien lo está golpeando y alguien le ha quitado el derecho al salmista.
Y aquí hay muchos hermanos que han pasado la osadía terrible de personas que te han puesto una zancadilla, ¿verdad? ¿Qué significa zancadilla? Se han puesto delante de ti para que tú no logres, para que tú tropieces y te caigas y ellos avancen. El problema es que, dijo Jeremías, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y cuando Dios pelea por ti, ¿quién puede contra ti? Cuando el Señor te defiende, ¿quién te va a hacer estorbo? La gran pregunta con respuesta incluida en el sentido de la Biblia es: ¿quién os podrá hacer mal si vosotros seguís el bien? ¿Quién puede? Entonces el salmista dijo estas palabras: yo sé, apunten el Salmo 140:12, yo sé que el Señor tomará a su cargo, aleluya, la causa del afligido. Y Él tomará a su cargo el derecho de los necesitados. En otras palabras, cuando sientas que alguien te está afligiendo y te está haciendo la vida llorosa, alguien se ha colocado en autoridad sobre ti para afligirte, habla en lenguaje de fe preciosa y di: hoy estoy sufriendo la aflicción de ese enemigo, pero oiga bien, yo declaro en el nombre de Jesucristo que el Señor tomará a su cargo mi causa. Y Dios tomará en sus manos mi derecho cuando alguien me quita lo que es mío y me deja necesitado. De eso se encarga Dios. De eso se encarga Dios. Alguien aquí tiene historia de que alguien te hizo un daño y el Señor lo que hizo fue aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. ¿Has visto cómo el Señor siempre te bendice aunque el enemigo se burle de ti, aunque te quiera hacer la zancadilla peor? El salmista lo sabía, y como lo sabía, cuando cayó en el derecho quitado de alguien, él dijo: pero estoy hablando en lenguaje de fe preciosa. Y me quedo con esto que dijo el gran apóstol Pablo, aunque sea un texto, 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 12, el gran perito de la fe cristiana, el apóstol Pablo, el hombre que 3 veces vio a Cristo después que se había levantado de los muertos. Pablo dijo: yo sé a quién he creído. Aleluya. Y miren que dijo: estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. A ver si captan la idea. Hay un nivel de fe que se llama fe preciosa, igualmente que la que tenían aquellos apóstoles de Cristo. Ellos sabían en quién habían creído. Cuando alguien te toca la puerta y te habla de doctrinas falsas, dice: no, pero ya yo sé a quién he creído. Cuando te quieren hablar en contra de la divinidad del Señor Jesús, dice: no, pero ya yo sé en quién he creído. Jesucristo es Dios bendito por los siglos y para siempre. Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando alguien te quiera hablar de que el Espíritu Santo es una fuerza que el Padre Celestial mueve a su antojo, dígale: ya yo sé por la Biblia que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo, Hechos capítulo 8, le dijo a Felipe: júntate a ese carro que viene por el desierto. Y el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no vayas a Misia ahora, no vayas a Bitinia. Y él habla, y él se contrista, y él se siente alegre en la congregación de los santos, y él reparte dones a cada uno en particular como él quiere. Cuando somos fuertes en la fe, nuestra fe es preciosa porque uno tiene convicción de que uno ha creído en el verdadero Dios y en el único Salvador y en el único mediador entre Dios y los hombres, el bendito Hijo de Dios. Yo voy a decir aleluya por eso en esta mañana. Y casi al resumir el mensaje de Pedro sobre el ensanchamiento, no, sino la expansión que hubo en él y que él pide en la fe de la iglesia, dice la Biblia que también la fe es preciosa por la seguridad interior que uno tiene cuando el enemigo se levanta contra uno. David le dijo al gigante Goliat: ¿en qué nombre es que él venía a fajarse con él? ¿En qué nombre es que David venía a pelear con el gigante? Porque él sabía, había una fe preciosa. Y me llama la atención como cuando el enemigo aparece tan gigantote. Hermano, ¿sabe de qué tamaño es tu enemigo? Del tamaño al revés de tu fe. Tu enemigo es más grande cuando tu fe es más pequeña. Tu enemigo es más pequeño cuando tu fe
es una fe igualmente preciosa. La gente que ve al diablo muy grande es porque su fe no ha alcanzado un nivel precioso. La gente que ve el dolor como un pánico, ve la vida muy difícil de vivirla. Escuchen esto que voy a decir aquí, hermano, entre paréntesis. La persona que se quita la vida se pierde. Y ahí entra algo que se llama la soberanía de Dios, donde la teología no tiene voz para explicar. Nadie puede obligar a Dios a mandar al infierno a alguien por su pecado o a llevarlo al cielo, porque nuestra concepción es que esa persona no se merece el cielo. Pero legalmente quitarse la vida es robarle a Dios, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. La vida la da y la vida la quita cuando Él quiere. Cuando somos del Señor no tenemos permiso para quitarnos la vida. Hay gente que justifica. A veces ha habido escándalos tremendos de cristianos que se han quitado la vida y después lo mandan para el cielo muy fácil. Nadie puede decir nada a favor ni en contra, pero es mejor callarnos que decir que alguien que se quita la vida porque estaba aburrido de la vida está en el cielo, como hacen los católicos y la gente que no conoce la Biblia y las grandes televisoras del mundo. Era un gran artista, está en el cielo. Una por aquí murió hace tiempo en el país y yo me encontré a su hermano en California, en Los Ángeles. Yo estaba invitado a predicar en un evento en la calle y estaba allí el hermano de ella invitado a cantar y yo a predicar. Y cuando yo lo saludé, ¿cómo está? Él es un pastor. Él me dijo: mi hermanita, el Señor la necesitaba porque ella era como un ángel cantando aquí y el Señor la llevó a cantar al cielo. Yo no herí el sentimiento de él porque no era mi derecho hacerlo, pero uno sabe a quién ha creído. Uno sabe que la vida le pertenece al Señor. Y cuando la fe está buena, uno ve los problemas de la vida como pequeños. Y cuando la fe ha alcanzado un nivel bueno, uno ve la circunstancia solo como un medio para que el poder de Dios aparezca. David vio al gigante como un instrumento de su victoria. Y cuando le dijo: yo vengo a ti en ese nombre, aquí amamos ese nombre, el nombre del Señor, torre fuerte es su nombre. David le habló en el lenguaje de la preciosa seguridad que él tenía de la fe y le dijo: Jehová, me parece ver a David mirando para arriba así, Jehová te entregará, gigantote, te entregará hoy Jehová en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Alábele si puede. Y daré hoy tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra y a todas las aves que vuelan. Y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. Todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Yo quiero animarte en esta mañana que cuando tú estás en un año de expansión, y yo voy a anunciar, vienen cosas también materiales y el Señor te va a expandir en diferentes ángulos, porque cuando Él quiere hacerlo, Él lo hace. Cuando Él lo quiere hacer, Él lo hace. ¿Quién levanta la mano para decir: hazlo conmigo, hazlo conmigo? Las cosas materiales se llaman en la Biblia añadiduras. Buscad primeramente su reino y lo demás lo añade el Señor. El enfoque del evangelio no es riquezas materiales, no es dinero, no es confort. Pero cuando Dios te ve en fidelidad y amándolo y queriéndolo y adorándolo a Él nada más, el Señor te comienza poco a poco a prosperar, poco a poco a bendecir, poco a poco. Y lo que tú crees que es un trance de mala bendición, Dios lo puede convertir en una bendición para su gloria. Quiero acabar con este versículo del Salmo 11 y versículo 1, porque en el Salmo 11:1, y con él termino, el salmista le dijo a la gente que no tenía tamaño de la fe que tenía él y lo acusaban. Él dijo: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? En el Señor he confiado. Tú que me estás mirando en la prueba, tú que me estás mirando en mi dolor, tú que me estás mirando en mi circunstancia difícil, te quiero decir que no me desafíes a dejar a mi Dios. ¿Recuerdan a la gente que preguntaban: ¿y tu Dios dónde está? Salmo 42. ¿Y tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios que te dejó? ¿Qué pasó contigo? El mundo no quiere a Dios, pero te ve a ti y te califica y a mí también, y nos pregunta
si todavía tenemos integridad, si aún la fe nuestra sirve cuando nos visitan momentos y circunstancias difíciles. Y yo voy a levantar la mano para decir aquí con Salomón: un mismo acontecimiento acontece, pasa, sucede al justo y al impío respecto de lo material. Ambos nos enfermamos, a ambos se nos rompen los carros, a ambos pasamos por momentos de dificultades y tormentas en la vida, a ambos grupos se les muere la familia a veces, hermano. Y cuando alguien te ve afligido, la gente que no quiere compromiso con él te pregunta: hey, ¿tu Dios qué pasó? Suelta eso y huye. La mujer de Job fue usada por el diablo para decir: oye, Job, ya está bueno, mi esposo está bueno. Dijo ella: maldice a Dios y muérete. Pero el hombre tenía una expresión parecida a esta: ¿cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave, si yo he tenido mi confianza puesta en el Señor? Y termino, hermano, con este ánimo. La espalda tuya y la mía no está cubierta en la armadura de la fe, porque el Señor no nos ha hecho soldados para virar la espalda ante el enemigo. Yelmo de salvación, la espada del Espíritu en la boca, la palabra pronunciada. Aleluya, aleluya. La coraza de la fe, de la justicia, para que nadie me hiera, ni con palabras muy duras que me digan: no me hieren porque tengo la coraza de justicia. El escudo de la fe, con que puedo apagar dardos de fuego del maligno, pensamientos que vienen a la mente. Sí, el cinto de la verdad, ceñido vuestros lomos con la verdad. Las grebas, aquí orando en todo tiempo. El apresto del evangelio de la paz, y todo ese yelmo de salvación protegiendo los pensamientos. Pero el Señor no cree que tú y yo tenemos una fe tan débil que cuando llega las circunstancias y sacuden la casa, nos vamos a apartar de la fe. Al contrario, como dijimos esta mañana, aquí hay una hermana que ayer estábamos ahí con el cadáver de su hermano, pero vino al culto hoy, porque la fe dice: a pesar de la muerte, a pesar del dolor, de la angustia peor, yo sé, yo conozco, tengo entendimiento que Dios me va a sacar de aquí en victoria, que Dios me va a sacar aquí victorioso. Estoy seguro que no seré comido por la polilla. De aquí me levantará el Señor, de aquí me sacará Dios victorioso. Esta semana ha sido una semana muy dura, llena de compromisos y llena de cosas y llamadas sorpresivas y de gente pidiendo gestiones, aún de mis hermanos de Cuba. Les ayudamos con tantas cosas para que ellos estén bien allá con la obra. Los dineros que envían de Brasil tenemos que recibirlo, enviarlo, y esa es una tarea difícil. En fin, y todo el tiempo ahí trabajando. Una persona muere, otra persona llama. Qué lindo servir, porque solo somos siervos del Señor. Qué lindo ocupar la vida en ayudar a alguien. Pero cuando llega la fatiga y uno tiene que sentarse frente a Dios, es decir: el Señor, estoy sacudido por mucho estrés, hay muchas cosas que me preocupan, pero yo estoy seguro que tú no eres un Dios que abandonas tu creación. Me vas a sanar, me vas a libertar, me vas a dar la victoria, porque tú me llamaste a expandir mi fe para que alcance un nivel de una fe que la escribió quien era Simón, un hijo de Jonás, pero tú lo llevaste a ser Pedro. Y como Pedro llegó a ser un siervo y apóstol, y cuando llegó a ser apóstol siguió siendo siervo, y le escribió la carta a Monte de Sión él, para decir: Monte de Sión, debes alcanzar una fe de tal convicción como aquella fe de los apóstoles. Tengo esta mañana un nivel de fe alto para decirte: Dios te va a sacar de allí y te va a llevar a un nivel de gloria y de bendición y de victoria. Si alguien lo va a tomar, póngase de pie rápido porque el tiempo se me acabó. Pero levanta tu mano un momentito, hermano, levanta tu mano un momentito. No voy a hacer ceremonia aquí ninguna, solamente quiero que alcances espíritu de fe en esta mañana. Alcanza espíritu de fe. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Di conmigo ahora fuerte: en el nombre de Jesús. Diga otra vez: en el nombre de Jesús. Estoy levantando mis manos a ti, Señor, creyendo que esta fe alcanzada es la fe igualmente preciosa que la fe de aquellos que te vieron, de aquellos que comieron contigo, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando ahora que establezcas tu reino de poder y de fuerza en la fe. Y los hermanos que han venido en esta mañana aquí no vinieron porque son gigantes de la fe, vinieron porque saben que la fortaleza que da congregarnos y oír tu palabra es tan maravillosa como que nadie la puede igualar.